Volvemos en el mundo ahora para actualizar las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez, los invito a repasar la información. En Estados Unidos hay convocadas alrededor de 300 marchas en 50 estados del país y en Washington, D.C. en contra del ICE y de la violencia de sus agentes que ha dejado a 2 estadounidenses muertos por disparos en el último mes. Esto el mismo día en que una jueza federal de Minnesota rechazó suspender las redadas contra migrantes. Tenemos reporte. Al menos 32 personas murieron a causa de bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Se trata de uno de los peores ataques desde la firma del acuerdo de cese del fuego y se produce cuando Estados Unidos había anunciado la entrada en vigor de la segunda fase que implicaría la reapertura del paso de Rafah este domingo. Son al menos 125 los muertos por enfrentamientos en la región pakistaní de Baluchistán. Los combates continúan entre los separatistas, el ejército y la policía, y al menos 18 de los fallecidos de esta jornada son civiles. Abrimos este informativo en Estados Unidos, donde hay convocadas unas 300 marchas en 50 estados para protestar en contra de las redadas de la Agencia de Control Migratorio ICE y contra la violencia de los agentes que ha dejado al menos 2 estadounidenses muertos por disparos en Minneapolis. Esto el mismo día en que una jueza federal de ese estado rechazó suspender las redadas. Anthony Belchi, enviado especial de France 24, nos amplió desde Minneapolis. A lo largo de este sábado se esperan nuevas marchas masivas en Estados Unidos. La consigna es una sola, el rechazo frontal a los operativos del Servicio de Inmigración que, según los activistas con los que hemos estado hablando, dicen están sembrando el terror en las comunidades migrantes y que Minneapolis se ha convertido, sin quererlo, en el epicentro de la lucha contra estas políticas migratorias. Ayer también hubo otra movilización histórica. Más de 200 ciudades se unieron para expresar su indignación por lo que ha ocurrido en estos últimos días en Minnesota, y también hubo un llamado al cierre de comercios en solidaridad con lo que está ocurriendo hoy. Como les decimos, se espera que la movilización continúe. Los vecinos de Minneapolis, que ya empiezan a congregarse aquí, dicen que están cansados, que esta persecución no puede continuar. Dice que ya ha llegado demasiado lejos y que exigen que estos operativos cesen de forma inmediata para poder recuperar algo de normalidad en sus vidas. Lo que se respira hoy es una especie de calma tensa, es un escenario muy distinto al de hace apenas una semana, cuando la muerte de Alex Pretty, la segunda persona en morir tras un encuentro con agentes federales en esta ciudad, incendió los ánimos. En medio de este clima, Donald Trump ya ha manifestado su disposición a trabajar por la desescalada, una postura que comparten también el gobernador de Minnesota y el alcalde de la ciudad, en un intento por evitar que la violencia vuelva a brotar, aunque hoy en los tribunales la historia es otra. Se había interpuesto una demanda contra el gobierno federal alegando abusos generalizados contra los derechos civiles para intentar frenar de alguna manera estos operativos por la vía legal. Sin embargo, un juez federal de Minnesota, nombrado por Joe Biden, por cierto, se ha negado a ordenar la suspensión del operativo de ICE. Una decisión judicial que, según muchos aquí, podría añadir más leña al fuego en la indignación ciudadana que hoy vuelve a salir a las calles. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde son al menos 32 los muertos por ataques israelíes. Los bombardeos, unos de los más mortíferos desde que se firmó el acuerdo de cese del fuego, fueron perpetrados en la ciudad de Gaza y en Han Yunis. Esto mientras que Estados Unidos anunció la entrada en vigor de la segunda fase de este proceso de alto el fuego, que implicaría la apertura del paso de Rafah este domingo. En medio del frágil alto el fuego, Israel llevó a cabo sus ataques aéreos más mortíferos de las últimas semanas en la Franja de Gaza. El alto el fuego es una farsa, pero en realidad no hay ningún alto al fuego. En realidad hay ataques, hay mártires, hay heridos, hay destrucción. Esta es nuestra situación como gazatíes. Estábamos durmiendo en nuestra casa y era un lugar seguro, no había nada allí, no había combatientes alrededor ni armas. La mayoría eran niños que estaban dormidos. Un bombardeo contra un centro de policía de Hamas y apartamentos en Ciudad de Gaza, así como otros ataques contra tiendas de campaña en Han Yunis, mataron a decenas, según autoridades sanitarias del enclave.
No hay alto el fuego. ¿Dónde está el alto el fuego? Pueden ver a los mártires con sus propios ojos. Una familia de 10 personas, la mayoría niños y personas mayores. Solo oímos hablar del alto el fuego, pero en realidad no existe. Tel Aviv afirmó que los ataques eran represalias a un incidente ocurrido el mismo viernes, cuando tropas identificaron hombres armados saliendo de un túnel en Rafah, en el sur de Gaza. Tanto Israel como Hamas se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. La siguiente fase del plan de Trump incluye cuestiones complejas como el desarme de Hamas. También contempla una mayor retirada israelí de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino. Incluiría a una reapertura limitada el domingo del cruce de Rafah, fronterizo con Egipto. Seguimos con noticias de Medio Oriente. Este sábado reapareció el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, después de semanas desaparecido en medio de las protestas, marcadas por la represión y de las renovadas amenazas de Estados Unidos de abrir un conflicto directo con el país persa. En tanto, el presidente iraní volvió a culpar a la injerencia externa del derramamiento de sangre en las movilizaciones, mientras la población aguarda con incertidumbre los próximos acontecimientos. Marta Moya con la historia. Señales que evocan una tensa calma un día más tarde de que Donald Trump dijera que Irán... Puedo decirlo, quieren llegar a un acuerdo. El líder supremo de la República Islámica, Ali Jamenei, hizo su primera aparición pública tras semanas de protestas, represión y amenazas. Junto a su hijo, ambos estuvieron rezando a la tumba del fundador de la revolución iraní, el ayatolá Khomeini, una imagen de unidad, en un momento en el que el régimen, según Washington, está en sus horas más bajas desde 1979. Por su parte, el presidente del país persa volvió a denunciar la injerencia externa durante las movilizaciones, aunque hizo un llamado a escuchar los reclamos sociales. Ya sea Trump, Netanyahu o los europeos, todos ellos buscaban provocar, crear división y armar, y arrastraron a una serie de personas inocentes con esta corriente. Las echaron a las calles y las incitaron a que este país debía ser destrozado, para crear conflicto y odio entre la gente, para crear división. El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, declaró que sus tropas están en estado de máxima alerta. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán cuentan con filas y filas de comandantes, generales, oficiales y soldados que defenderán este país hasta el último momento. Y en Teherán, vallas publicitarias con ataúdes y banderas de Israel y Estados Unidos acompañan la consigna «Cuidado con sus soldados». En paralelo, un buque de guerra estadounidense permanece en el puerto israelí de Eilat. Y en los últimos días, el portaaviones que encabeza la Armada de Washington en la región recibió nuevos insumos en el mar Arábigo. Mientras el canciller iraní clamó por unas negociaciones de igual a igual, sin amenazas, la incertidumbre carcome a una sociedad ya hostigada por la depreciación de la divisa local y la inflación. Seguimos en Irán, donde se registró una explosión en el sur del país. Los hechos ocurrieron en Bandar Abbas y las autoridades informaron que habría sido provocada por una fuga de gas, con lo que descartaron cualquier ataque. Al menos una persona perdió la vida en los hechos. Ampliamos en el informe. Estas imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de los daños. Una parte del edificio quedó destruida por la explosión. Comercios y numerosos vehículos resultaron dañados. Todo este barrio de Bandar Abbas, un puerto estratégico ubicado en el sur de Irán, se encuentra en estado de alerta. Equipos de rescate y bomberos fueron desplegados. Varios heridos fueron trasladados a los hospitales más cercanos. Las autoridades iraníes anunciaron la apertura de una investigación para esclarecer por completo este incidente. Y los bomberos atribuyeron por el momento la explosión a una fuga de gas. Previamente, los guardianes de la revolución afirmaron que ningún edificio de sus fuerzas navales en la provincia de Hormozgan habría sido el objetivo. Una explosión que ocurre en un clima de alta tensión con Estados Unidos por las amenazas de ataques de Donald Trump contra Teherán y su orden de desplegar una armada en el Golfo, incluyendo el portaaviones Abraham Lincoln. En reacción, el jefe del ejército iraní declaró este sábado que Teherán ha puesto a sus fuerzas armadas en estado de máxima alerta. En Pakistán, este sábado, al menos 125 personas perdieron la vida en medio de enfrentamientos entre la policía, el ejército y los separatistas armados de Baluchistán. Al menos 18 de los asesinados son civiles. Los hechos se registran luego de que ayer murieran 41 militantes del grupo separatista en medio de redadas de las autoridades. Ampliamos a continuación.
La bautizaron como Operación Gerov y se trata de una contraofensiva llevada a cabo por el Ejército de Liberación de Baluchistán en 14 ciudades de la región suroriental de Pakistán. Ahora decenas de víctimas mortales se agolpan, fruto de los combates contra los efectivos del gobierno. Escuché el sonido de los disparos y en cuanto mi primo salió de casa, le alcanzó una bala. En Zairab, donde vayas, encontrarás a estos atacantes, como si nadie les obligase a rendir cuentas. Por ello, la huida de los habitantes de esta región vino en masa. En la mezquita se anunció que todos debían marcharse el día 5, así que todos se marcharon. Un anuncio que, según los damnificados, vino del gobierno ante las tentativas del ejército pakistaní de intervenir en la zona, pero según Islamabad la evacuación se da por factores atmosféricos. En todos los valles a lo largo de la frontera afgana, unos 6 o 7 valles. Hay fuertes nevadas y comienza la migración. El ejército ha suspendido las operaciones de inteligencia durante años. No se prevé ninguna operación allí. Esta migración es un asunto rutinario. Una presunta operación por parte del gobierno que deja hospitales llenos y éxodos. Desde hace 2 décadas, Baluchistán es escenario de una insurgencia que lucha por la independencia de la región, limítrofe con Irán y Afganistán, rica en minerales. Pero hasta este fin de semana el conflicto no había cruzado una línea tan mortífera. En Ucrania, al menos 5 regiones del país, incluida Kiev, se han visto afectadas por apagones causados por el mal funcionamiento de las líneas eléctricas de alto voltaje. Esto pese a la tregua parcial con Rusia solicitada por Donald Trump para proteger la red eléctrica ucraniana de ataques hasta el 1 de febrero. Las autoridades informaron que también se han registrado cortes en partes de Moldavia, incluida su capital. Esto mientras que en materia diplomática el emisario del Kremlin para Ucrania, Kirill Dmitriev, mantiene negociaciones con representantes de la administración estadounidense en Miami en víspera de la segunda ronda de negociaciones a 3 bandas en Abu Dhabi. Y seguimos en Europa porque líderes del Partido Popular Europeo reunidos en Zagreb criticaron este sábado la regularización masiva de migrantes, afirmando que debilita a Europa. Se trata del partido con más representantes en el Parlamento Europeo y cuestiona, aunque no directamente, la medida anunciada el pasado martes por el gobierno socialista de España, que busca regularizar a más de 500.000 migrantes sin documentos. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Críticas y la defensa del gobierno de España a una política que busca regularizar a más de 500.000 de migrantes sin documentos. Líderes conservadores del Partido Popular Europeo reunidos en Croacia cuestionaron la medida y afirman que debilita al bloque. Defendemos una política migratoria legal, ordenada y controlada. La solidaridad sin control es una negligencia política intolerable. El martes, España anunció una política para que migrantes sin documentos puedan tener permisos y trabajar legalmente. Entre los requisitos está residir en España durante al menos 5 meses antes de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales. Los solicitantes de asilo o protección internacional también podrán acceder al trámite y la aceptación de la solicitud habilitará para trabajar desde el primer día. La política también fue criticada por Elon Musk y defendida por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Mi país ha ofrecido una vía para regularizar a 500.000 de inmigrantes indocumentados, 500.000 de personas con las que convivimos cada día, en el mercado, en el autobús, en la escuela de nuestros hijos, personas que cuidan de nuestros padres, trabajan en el campo, que han construido junto a nosotros el progreso de nuestro país. En Barcelona, Madrid y otras ciudades, las filas para acceder a documentos crecen. Podré viajar a mi país de origen, ver a mis padres y trabajar aquí legalmente. Así podré pagar impuestos y solicitar la residencia permanente. La medida llega mientras otros países europeos endurecen sus políticas migratorias, mientras el gobierno defiende que ayudará a sostener el crecimiento económico del país, que alcanzó 2,8% en 2025. Cerramos en Europa, puntualmente en Alemania y Polonia, donde las bajas temperaturas han dejado impactantes imágenes. Entre ellas las del mayor lago interior alemán, el de Müritz, completamente congelado, al tiempo que en Berlín varios canales también congelados se han convertido en escenarios de juegos de invierno. En Polonia las imágenes se repitieron, pero en el río Vístula, uno de los mayores del país, que iba congelándose paulatinamente.
Es todo por el momento en France 24. A ustedes, gracias por elegirnos.